Buenas noches, hermanos. El tema del día de hoy es cómo Obededom fue bendecido. El texto lo encontramos en 2 de Samuel en 6, 10, 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Como introducción, hermanos, la Biblia nos da grandes lecciones para una excelente relación entre Dios y su pueblo. El Señor ha diseñado siempre morar en medio de su gente. A veces equivocamos la forma de acercarnos y también el camino para acercarnos a Él. Pero Jehová, en su misericordia infinita, toma tiempo de educarnos y guiarnos a Él bajo principios de rectitud, santidad y temor reverente. Su anhelo es morar con el hombre, con su familia y entre la multitud de sus hijos. Si queremos atraer su presencia a nuestra nación, a nuestra ciudad y comunidad, debemos primero enseñar a cada familia a levantar un altar de adoración a Jehová en medio de su hogar. Esta es la historia de Obededom, un privilegiado de la antigüedad a quien Dios bendijo haciendo que el arca del pacto reposara en su casa por 3 meses gloriosos. El tema va a estar dividido en 2 partes. 1. El menosprecio a la presencia de Dios trae derrota, muerte, pérdida de la presencia de Dios. Y el 2. La presencia de Dios debe de ser traída en la forma de Dios. Vamos a ver algo de historia, hermanos. Primero, la guerra contra los filisteos y la actitud de Saúl y Elí en 1 Samuel 4. Ahí lo encontramos. Los filisteos hicieron guerra a Israel en los días del rey Saúl y el sumo sacerdote Elí. Lamentablemente, estos 2 líderes nacionales habían perdido la visión de Dios y su consagración a Él. Los resultados del pecado de Saúl y Elí fueron los siguientes. 1. Lo cual dio como resultado la derrota de Israel. 2. La muerte de estos 2 bastiones de la vida del pueblo de Dios. Y lo más grave, hermanos, el número 3. Perdieron el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Los filisteos arrebataron el arca y la llevaron a su nación. Vamos a ver el tema número 1. El menosprecio a la presencia de Dios trae derrota, muerte, pérdida de la presencia de Dios. Los filisteos llevaron el arca de Jehová a su tierra, irritando al Señor y trayendo sobre ello su juicio. Ellos prefirieron devolver el arca del pacto a la tierra de Israel. Vamos a ir a 1 Samuel 5 del 1 al 12. Y nos dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dejaron
Dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvese a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Y en 1 Samuel 6, 1 al 21 nos dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviéis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pegarle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pegaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vosotros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no la dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observéis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semed. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová.
Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdon, 1, por Gaza, 1, por Ascalón, 1, por Gat, 1, y por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así, las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre el cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descender pues y llevarla a vosotros. Siervos de Dios que habitaban en Israel vinieron y trasladaron el arca de Jehová a casa de Abinadab en Kiriat Jearim, la cual permaneció ahí por un largo tiempo hasta que David la llevó al monte Sión. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 7 del 1 al 2. Nos dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Desde que el arca volvió a tierra israelita, la victoria retornó a Israel bajo el liderazgo de Samuel. Esto lo encontraremos en 1 Samuel 7 del 3 al 17. David y su intento de traer el arca. Muerto Saúl en la batalla, Israel estableció a David como su rey, el quien amaba con pasión a Jehová. Decidió traer el arca a Jerusalén, específicamente al monte Sión. Esto lo encontraremos en 2 Samuel 5 del 1 al 5. Nos dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David juntó 30,000 personas para trasladar el arca a Jerusalén, y aunque sus intenciones eran buenas, fracasó debido a que Usa tocó con sus manos el arca de Dios. En 2 Samuel 6 del 1 al 7 nos dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. La muerte de Usa entristeció a David y le detuvo de continuar la marcha. Esto lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 6, 7 y 8, y nos dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que viene traducido. El rey temió que Dios iniciara un juicio a la multitud e inició un estudio del por qué había venido el castigo. En el versículo 6 nos dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El rey encontró la respuesta al juicio fatal. Ellos habían tratado de llevar el arca equivocadamente. ¿En qué consistió el error de David, hermanos? El arca fue llevada en bueyes nuevos. Neófitos y madurez es lo que enseña la figura, la cual es un error. Y 2, en un carro nuevo, a la manera de los filisteos, no a la de Dios, segundo error. Y 3, Usa tocó la arca. Usa significa fuerza humana, lo cual enseña que no basta hacer uso de habilidad personal para ministrar a Dios. Debe hacerse según su palabra. Y 4, el arca debía de ser cargada en los hombros de los levitas escogidos de Dios. ¿Qué determinó David, hermanos? En Primera de Crónicas 15, 1 al 2 nos dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. En la parte número 2 vamos a ir a lo que viene siendo la presencia de Dios debe ser traída en la forma de Dios. El arca en casa de Obed-edom. Mientras David estudiaba cómo trasladar el arca a Sión, esta fue llevada a casa de Obed-edom. Obed-edom significa siervo de Edom. Para agradar a Dios hay que caminar y vivir como un servidor. Allí el arca estuvo 3 meses y solo trajo vida. La bendición de Dios llegó a Obed-edom, hermanos, y a toda su familia. En 2 Samuel 6:11 nos dice: la gran enseñanza es esta: no basta con buena intención para agradar a Dios, ni siquiera con tener buena música, danza y canciones para Él. Esta no funciona si no está basado en una vida santa, consagrada y dedicada a un servicio según su palabra. El secreto de Obed-edom, hermanos, fue de que convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Dios quiso morar allí, desatando su poder, su vida y su prosperidad. El plan de Dios hoy es prosperar a su pueblo, no solo porque diezma y ofrenda, pero a través de un camino más excelente
que viene siendo la adoración ferviente. Lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom fueron 10 puntos, hermanos. 1. Dios lo bendijo primeramente a él. 2. Dios bendijo a toda su familia. 3. Dios bendijo todo lo que tenía. 4. Dios le hizo su sacerdote. 5. Dios lo llevó a servirle como portero, un guardia, protector del arca. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 15:24. 6. Dios le dio la bendición de ser músico y director, y lo encontramos en Primera de Crónicas 15:21. 7. Dios le entregó el ministerio de adorarlo, y lo encontramos en Primera de Corintios 16, 37 a 38, hermanos. 8. Dios levantó también a sus hermanos e hijos, en Primera de Crónicas 16, 38. 9. Dios les dio el mismo ministerio o llamado del Padre, en Primera de Crónicas 16, 5, de ser porteros. En el número 10, Dios bendijo a su descendencia, y lo encontramos en Primera de Crónicas 26, 7 al 8. Y los hizo señores sobre casas, varones valerosos, esforzados, robustos y fuertes para el servicio, hermanos. Como conclusión, hermanos, Obed-edom era un mal tono en una melodía hermosa, hermanos. Era pecador de pecadores. Era fariseo de fariseos. Idólatra de idólatras, pero tomó la decisión más importante de su vida: tomar la oportunidad que Dios le dio de recuperar su camino. El verdadero evangelio, hermanos, es el que se lleva a la casa. Si no, nos volveremos religiosos y creemos que solo en el templo debe de ser la devoción. Debemos ser de los que atraen la presencia de Dios. Haz que Dios te siga, como Él mismo lo dijo. Recuerda, Él es fiel a su palabra. En Isaías 41:10, no temas, nos dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Salmo 23:6 nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia, hermanos, registra que cuando el arca de Jehová se estableció en el monte de Sión, Obed-edom fue uno de los principales porteros y guardias del templo. El servicio a Jehová y su descendencia también. Abrir el hogar, hermanos, como el altar de adoración, garantiza que el Señor nos usará con poder y le dará a nuestra descendencia un bello lugar de servicio para Él. Muchas gracias, hermanos.